tal, gente? Y mucho gusto estar con ustedes en este video. Yo soy Hiroshili Pro y en esta ocasión les quise traer el resumen del anime de Domestic Nakanojo. Así que espero que les guste y comencemos con el video. El anime nos presenta la historia de Natsuyo Fuji, un estudiante de preparatoria que vivía solo con su padre ya que su madre había fallecido. Este estaba perdidamente enamorado de su profesora de inglés llamada Hina, pero desafortunadamente sabía que no tenía una oportunidad con ella, ya que dejan claro que no le interesan los chicos menores que ella. Dejando eso de lado, sus amigos invitan a Natsuo a una reunión de amigos en donde se mezclan diferentes escuelas. Ahí conoce a una chica llamada Rui Tachibana, la cual le llamó la atención porque parecía estar molesta en ese momento, pero en realidad así era su personalidad. Rui le menciona al prota que no está acostumbrada a ese tipo de ambiente y le propone que se escapen juntos de la reunión, llevándolo a su casa para pedirle un pequeño favor. Resulta que Rui le pidió a Natsuo que hicieran el delicioso, ya que quería tener experiencia de su primera vez, aclarándole que no piensa tener novio o algo por el estilo. Solo quería saber cómo se sentía para no ser ignorada por los demás en ese tipo de conversaciones. Natsuo acepta y lo terminan haciendo. Después de ello se despiden, por lo que Rui le pide que la próxima vez que se vean serán unos completos desconocidos. Por otro lado, Natsuo se va y le cuenta todo lo que pasó a su amigo llamado Fumiya. Este no logra entender cuál era el problema con Natsuo, así que le explica que se siente mal por haberlo hecho con Rui cuando tenía una chica que le gustaba. Fumiya le pide que no se lo tome como algo malo, aparte de que su amor por Hina no será correspondido. Al día siguiente, Natsuo, mientras estaba escribiendo en la azotea de la escuela, llega Hina para saludarlo, queriendo leer lo que estaba escribiendo, aunque este se lo niega. Aquí se nos revela que ambos ya llevan un tiempo conociéndose, porque usualmente siempre se topaban en la azotea de la escuela. Hina, como siempre, bromeaba con él, dejándole en claro que no le gustan los chicos menores que ella. Al término de ese día regresó a su casa, simplemente se va a dormir, por lo que al día siguiente nuevamente va a la azotea de la escuela y se vuelve a encontrar con Hina, pero esta vez ella estaba llorando. Natsuo la trata de consolar mencionándole que si quiere la puede escuchar, pero Hina, como solo lo veía como un niño, lo evadió sabiendo que no iba a entender sus cosas de adulto. Eso hace que Natsuo se enoje diciéndole que no son tan diferentes y que no lo vea como un simple niño. Después de ello, la profesora se va. Dejando eso de lado, Natsuo al regresar a su casa, su padre le revela que se volverá a casar y que su pareja vendrá a visitarlos ese mismo día, cosa que toma por sorpresa a Natsuo. Y a la hora de que llegó la pareja de su padre, resulta que tenía como hijas tanto a Rui como a Hina, convirtiéndolos en hermanastros. Un poco más calmadas las cosas, la pareja de su papá llamada Tsukiko se presenta adecuadamente con Natsuo, y Rui le menciona a Natsuo que está de acuerdo con que su mamá se case con su padre, así que por lo que pasó entre ellos es mejor no mencionar nada, porque no quería poner en riesgo la felicidad de su madre por un motivo tan tonto. Así que después de que todos comieran juntos y la madre e hija se fueran, Natsuo apoya a su padre con su nueva pareja, y este le revela que incluso ya compró una casa para que se fueran a vivir todos juntos. Por lo que llegando el día de la mudanza, Hina saluda a su nuevo hermano menor, pidiéndole que de ahora en adelante se llevaran bien y se dirigieran con más confianza, ya que ahora son familia. Por otro lado, al encontrarse con Rui, este la quiso evitar por lo incómodo que estaba, así que Rui le deja en claro que no actúe raro enfrente de ella y olvide todo lo que pasó entre ellos. Así que después de que todos terminaran de cenar, Hina se había emborrachado y se quedó dormida en el sillón. Natsuo, al querer despertarla para que se fuera a su cuarto, le ganó las ganas de besarla, cosa que no hizo porque Rui lo terminó interrumpiendo. Natsuo, por quedarse durmiendo pensando en lo que sucedió la noche anterior, en donde casi se besa con su profesora, llega tarde a la escuela. Sus amigos, quienes notaron su apariencia toda desalineada, lo llevan a que conozca a la nueva chica que fue transferida, pero como era de esperarse, resultó ser su hermana Rui. Ambos hablan a solas. Natsuo le pregunta cómo van a explicar la relación que tienen ahora que son hermanos, porque supone que a los demás se les hará raro que los vean juntos salir de casa. Esto Rui lo malinterpretó de otra forma, pensando que Natsuo no quería que ella le hablara en la escuela, cosa que aceptó fácilmente. Después de ello va a hablar con Hina. Natsuo le pregunta si ya le dijo a alguien que son hermanos, pero Hina responde que no, comprendiendo que ese tipo de asuntos puede causarle problemas a él, así que esta está de acuerdo con que no hay necesidad de revelarlo aún. Natsuo pensó que ofendió a Hina con esa pregunta, pero en realidad no fue así, no entendiendo qué fue lo que pasó con Rui. Por ese motivo va a verla a su salón, aclarándole que quiere que se hablen pero como amigos, pero se le hizo raro que estuviera sola comiendo, ya que al principio estaba rodeada de mucha gente,
pues resulta que como Rui era muy torpe para relacionarse socialmente, sin querer alejó a todas las personas que se le acercaron. Por ese motivo, ayudó a que practicara sus habilidades sociales. Natsuo se hizo pasar por una chica que quería conversar con Rui, pero con cada pregunta que le hacía, Rui solo estaba evadiendo a la persona y terminando la conversación con una respuesta cerrada, haciendo que ambos terminaran discutiendo y los viera toda la clase. Aunque esto se les hizo gracioso a todos, pensando que Rui es una chica con buen sentido del humor, queriendo ahora ser amiga de ella. Al regresar a casa, resulta que se metió a bañar junto con Rui por petición de ella, ya que quería hablar sobre lo que pasó la noche anterior. Tenía curiosidad en saber si Natsuo tenía sentimientos por su hermana Hina, cosa que no terminó descubriendo porque al cambiar de tema de conversación, Rui quería revelarle los problemas que tiene Hina con su novio, pero mejor se salió del baño para no contarle nada. Al estar cenando toda la familia junta, Akihita menciona que saldrá a comer junto con su esposa, o sea, Tsukiko, para celebrar su primer año de casados, dejando a Hina a cargo de todas las cosas. Así que al día siguiente, Natsuo se sorprende al ver el festín de comida que prepararon las hermanas, aunque en realidad todo lo había preparado Rui. Al término de comer, Natsuo, mientras estaba lavando los platos, le pregunta a Hina cómo van las cosas con su novio. Pero esta solo evade la pregunta cambiando de tema rápidamente, que incluso Natsuo le termina agarrando porque ya casi se iba a caer, cuando de repente le llaman a Hina y esta sale afuera de su casa. Natsuo, preocupada por Hina, quiere salir a verla después de que pasaron 20 minutos, pero en ese momento va entrando muy triste, y Natsuo, al querer saber lo que pasó, Hina solo le dice que todo estaba bien. Momentos después toca la puerta y nadie abrió porque pensaron que era el novio de Hina, hasta que Rui abrió la puerta, resultando ser sus padres, que venían todos felices por celebrar su matrimonio, invitándoles un pastel de queso que habían comprado. Natsuo va a visitar a su amigo Fumiya al lugar en donde trabaja. Ahí conocemos a Kobayashi, el dueño del restaurante, y Misaki-san, una mesera del lugar. Ya cuando Fumiya había terminado de trabajar, se sienta con Natsuo para escuchar lo que le pasó. Este le cuenta sobre lo que pasó ayer por la noche, sobre lo de su hermana Hina y su novio, viendo que ambos no se llevaban bien. Fumiya pudo deducir que su amigo se puso celoso al ver eso, ya que él ha sentido el mismo sentimiento, contándole sobre todas las clientas que llegan al restaurante para contarle sus problemas al dueño, y Fumiya se pone celoso porque quiere que esas chicas mejor salgan con él, por lo que por alguna razón extraña todos terminan haciendo una interpretación sobre un problema de una clienta. Resulta que ella estaba saliendo con un hombre casado y este solo le estaba dando largas con que dejara a su esposa, ilusionándose por eso. Dejando eso de lado, cuando ambos van de regreso a casa, Fumiya le señala a la chica que estaba teniendo la aventura con el hombre casado, y Natsuo, al verla, resultó ser su hermana Hina. Por ese motivo, al regresar a su casa, va a verla a su cuarto para conversar, preguntándole si lo que le dijo su amigo era cierto, que está teniendo una aventura con un hombre casado. Hina lo admite, haciéndosele algo normal eso, incomodándose y pidiéndole a Natsuo que se salga de su cuarto, cuando de repente este besa a Hina. Como era de esperarse, ella le da una cachetada, pero nuevamente lo besa de nuevo y lo acuesta en su cama. Cuando todos pensamos que iba a ver delicioso, resulta que Hina solo lo estaba probando, mencionándole que cuando lo tiró a la cama sintió miedo por lo que pasaría, dejándole en claro que todavía es un niño, haciendo que mejor Natsuo se retirara del cuarto. Así que al día siguiente huyó de casa, para quedarse en la casa de su amiga Fumiya. Fumiya ya se había dado una idea del por qué huyó de su casa y cuál es el propósito de por qué lo hizo, mencionándole que no saldría como quería, bromeando con que Hina se desahogaría con él y Fumiya aprovecharía la oportunidad para salir con ella, haciendo enojar por un rato a Natsuo. Momentos después de que Natsuo escribiera su novela, mira hacia la ventana, encontrándose a Rui por esas calles. Después de que se quedó observándolo por varios minutos, ella se percata de que Natsuo la estaba mirando, y al hablar con él, le revela que lo estaba buscando, pero no para que volviera a casa, sino para que le dejara quedarse con él. Mitsuo le dice que no depende de él, pero muy amablemente la mamá de Fumiya acepta con gusto recibir a Rui en su casa. Esta noticia sorprendió a Fumiya cuando llegó a casa. Malinterpretaron las cosas cuando los vio a los dos juntos. Ya un poco más calmadas las cosas y al estar conversando con todos, Natsuo y Rui tienen el mismo objetivo, hacer que Hina terminara con su novio que estaba casado, ya que tampoco a Rui le parecía eso. Fumiya comprende un poco su situación y los apoya para que haga lo posible, por lo que al día siguiente ambos regresan a casa y se encuentran a sus padres a punto de firmar su acta de divorcio. Pero al verlos se alegraron de que hayan regresado, pensando que la razón por la cual se escaparon era porque no estaban de acuerdo con su matrimonio, cosa que no era cierto. Dejando eso de lado, Rui y Natsuo estaban preparados para poner en marcha el plan para que Hina terminara con su novio.
Así que tanto Rui como Natsuo se ponen manos a la obra y espían a Hina por un par de días para atraparla mientras salía con el tipo con el que tenía una aventura, pero no tuvieron nada de éxito, descubriendo que Hina solo le gusta pasar tiempo ella sola. Así que decepcionados por los resultados, van al restaurante donde trabaja Fumiya para contarle todo lo que pasó, cuando de repente va entrando Hina con el tipo con el que tiene la aventura. Natsuo, por lo impresionado que estaba, no se controló y le reclamó al tipo que terminara con Hina porque solo la estaba causando mucho daño. Kobayashi, quien igual estaba ahí, calmó un poco las cosas y sentó a todos en una mesa para que discutieran sobre los asuntos que tienen. Rui quería saber quién fue quien empezó el romance, así que Hagiwara Shu, quien es el chico con el que Hina estaba teniendo la aventura, menciona que él fue el que inició todo entre ambos, disculpándose si eso les causó algún problema. Pero quería presentarse adecuadamente con la familia de Hina. Eso causó molestia en Natsuo porque no podía creerse que aunque Shu estuviera casado, quisiera formar algo serio con Hina. Este se justifica diciendo que ama mucho a Hina, pensando que si se divorciaba de su esposa, sus hermanos le darían la bendición para que saliera con ella. Esto no lo acepta Natsuo porque por ese tipo, Hina ha estado llorando muchas veces. Shu, al enterarse de ello, se disculpa con Hina, pidiéndole un poco más de tiempo para que se divorcie de su esposa. Por todas las mentiras que estaba diciendo, Rui le arroja un vaso de agua y sale corriendo del restaurante. Natsuo, al ir tras ella, esta le revela que está muy frustrada por el tipo con el que sale su hermana, ya no queriéndolo ver jamás, pidiéndole a Natsuo que se vengue por ella. Por otro lado, Shu, mientras iba de regreso a casa junto con Hina, le menciona que sus hermanos aún son unos niños, no comprendiendo la situación actual por la que están pasando, dándose cuenta de que Natsuo está enamorada de Hina. Ella, por su parte, decide que quiere darse un tiempo, pero Shu la abraza pidiéndole que no tenga en consideración la actitud de los demás y haga caso solo a sus sentimientos. Al día siguiente, mientras todos estaban desayunando, estaban conversando sobre el regalo que le darían a Tsukiko por el Día de las Madres, por lo que Hina quiere comprar algo sorprendente, invitando primero a Rui a que la acompañara al centro comercial, pero ella solo la termina rechazando. Luego invita a Natsuo, pero igual la rechaza, ya que tenía que ir a un lugar. Resulta que fue a visitar la tumba de su madre fallecida, recordando los viejos momentos que pasó junto con ella, preguntándose cómo hubiera sido su vida si ella aún estuviera viva, cuando de repente llegan Hina y Rui a acompañar a Natsuo y dejan flores a la mamá de él. En ese momento ella revela que terminó con Shu, ya que por fin pudo darse cuenta de que él nunca tuvo intención de dejar a su esposa, pero no lo pudo dejar antes ya que fue su primer amor, aferrándose a él. Eso alegró tanto a Rui como a él, empezando así una nueva relación de hermanos. Rui, al llegar a la escuela, se le acerca una amiga de su clase llamada Momo Kashiwabara, quien le da como obsequio uno de sus monitos que traía colgando en su mochila, mencionándole que ella los hace. Luego de ello, Rui se va a su clase y, llegando a la hora de la comida, va a almorzar con unas compañeras que le invitaron. Ellas, al ver el mono que Momo le había regalado a Rui, sin pensarlo se lo quitan y lo tiran a la basura, recomendándole a Rui no relacionarse con ella, porque la tachan de un arroz, viéndola como va de hombre en hombre. A Rui no le pareció para nada eso, recogiendo el mono que Momo le regaló de la basura y dejándoles en claro que ella decidirá con quién juntarse, por lo que al día siguiente nuevamente Momo la va a saludar para regalarle un monito que hizo que se parecía mucho a Rui, invitándola a regresar juntas a casa. Así que a la salida van a comer un helado juntas. Rui por curiosidad le pregunta si tiene experiencia con los hombres y Momo sabía dónde se dirigía la conversación, revelándole que ha estado con 30 hombres. La razón por la cual las demás chicas la detestan es porque cambia mucho de novio, ya que con cada hombre que sale al principio la trata muy bien, pero luego se comportan de forma violenta con ella, no teniendo buena suerte consiguiendo parejas. En ese punto Rui comprende un poco a Momo y comienza a pasar más tiempo con ella. Un día, mientras estaban en la biblioteca, se encuentra con Natsuo y Momo se le estaba pegando demasiado mientras este leía. Incluso se enojó cuando Natsuo la salvó de ser arrollada por una bici. Después de que ambas amigas se despidieran de Natsuo, Momo le pregunta si su amigo tenía novia, porque como le había gustado, quería conquistarlo. Rui no se interpone diciéndole que hiciera lo que quisiera, así que al día siguiente, Rui, como se sentía mal, se fue a su casa por la fiebre que tenía. Y en ese momento entra Momo en acción para hablar con Natsuo y darle un papelito. De igual manera le pide que conversen por ley para conocerse mejor. Dejando eso de lado, Natsuo al llegar a casa cuidó de Rui, quien estaba enferma por petición tanto de Hina como de sus padres, quedándose con ella para atenderla. Por ese motivo, Tsukiko le termina agradeciendo por cuidar muy bien de Rui, y su padre se puso a llorar al ver que todos se llevaban realmente bien. Al día siguiente, Natsuo se encuentra con Momo en la entrada de su salón, ya que esta pensó que la detestaba por no escribirle por Line, cuando en realidad Natsuo no usa ninguna app de mensajería.
Luego de ello, los amigos de Natsuo le advierten sobre Momo, ya que la describieron como una chica rara por meterse con tantos hombres, que incluso hasta su amigo se había acostado con ella. Momo por su parte sale a comer con Natsuo, ya que le hizo un bento, y tiempo después se fueron a su habitación en donde casi hacen el delicioso. Pero Natsuo se detuvo ya que vio que Momo tenía heridas en su cuerpo, por lo que decide mejor detenerse y prepararle algo de comer, ya que le había contado que hace tiempo no come junto con alguien. Rui le pide de favor a Natsuo que la acompañara a ver los clubs de la escuela, ya que tenía planeado unirse a uno porque se estaba adaptando bien al colegio. Además de que se puso celosa al mencionarle que en casa no prepara nada de comer, pero a Momo bien que le prepara comida. Luego de ello, Natsuo vuelve a su salón de clases, diciéndole a sus amigos los planes que tenía con Rui. Ellos sin pensarlo se les unen a Natsuo y a Rui para acompañarla a ver los clubs, ya que solo querían ver a las demás chicas, pero cuando Rui mejor decidió ir a ver los clubs de cultura, los amigos mejor se van porque eso les hacía muy aburrido. Dejando eso de lado, van a visitar el club de literatura, pero se encuentran con la sorpresa de que no hay nadie. Eso lo aprovecha Natsuo para llevar su libro que le interesaba, y al día siguiente, que iba a regresar el libro, Natsuo encontró a su profesor Kiriya besando a una de sus alumnas, así que rápidamente regresa al libro y trata de salirse rápidamente, pero termina haciendo ruido, haciendo que se dieran cuenta de su presencia. Resulta que en realidad el profesor no se estaba besando a la alumna, en realidad la alumna le estaba quitando algo que tenía en el ojo el profesor. Así que Kiriya aprovecha ese momento para hacer que Natsuo se uniera al club de literatura, chantajeándolo con que si no lo hacía, le diría a la escuela que tomó un libro sin autorización oficial. Sin más remedio, Natsuo se une al club y lo pone a repartir volantes, encontrándose con Rui, a quien se le hizo raro ver a Natsuo unirse al club de literatura. De igual manera descubre que Ashihabara es una persona muy penosa para hablar con las demás personas, haciendo que se le hiciera imposible reclutar a nuevos miembros para el club. Por eso Natsuo la ayudó. Regresando al salón, Kiriya les pregunta a ambos si tienen experiencia escribiendo novelas. Como era de esperarse, Natsuo sí tenía, ya que usaba la experiencia real para plasmarla en un libro, y Ashihabara solo escribía en base a sus expectativas que tenía. Por ese motivo, Kiriya les pide que se besen ambos, para que pudieran sentir la sensación de un beso y describirla para una historia. Y aunque a Natsuo no le quedaba más opción que hacerlo, se negó ya que no le parecía correcto. Eso hizo que Kiriya se diera cuenta del tipo de persona que es y pidiera que le permitiera leer su novela. Al llegar a casa, Natsuo estaba haciendo un cartel para el club de literatura por órdenes de Kiriya, mientras que le contaba a Hina todo lo que había pasado, además de que Rui le menciona que igual se uniría al club de literatura, por lo que al día siguiente, mientras Natsuo estaba esperando a Rui, ella llega junto con Momo a su lado, ya que resulta que igual se quería unir al club de literatura solo porque sus dos amigos estaban ahí. A Natsuo no se le hizo problema alguno, llevándolas con Ashihabara para presentárselas. Ella no tuvo ningún problema en aceptarla, reconociendo que Momo era una de las mejores estudiantes de la clase, ya que siempre estaba en los primeros puestos, y Rui al ver tanto a Natsuo como a Ashihabara juntos se puso un poco celosa. Por ese motivo, cuando fue día de descanso, fue al restaurante donde trabaja Fumiya para pedirle consejos al dueño Kobayashi, mencionándole que últimamente siente algo en el pecho con las actitudes que tiene con una persona hacia ella. Kobayashi la entiende contándole la vez que se enamoró de alguien, sintiendo ese mismo algo en el pecho, aconsejándole que le haga caso a su corazón y tal vez le pueda dar nombre a esos sentimientos. Por otro lado, Natsuo al llegar a casa se sienta a ver la tele y Hina lo invita a salir el próximo domingo solo ellos dos solos. Llegando el día de la supuesta cita, Hina lleva a su querido hermano a visitar diferentes lugares en donde se diviertan mucho, para luego terminar sentados en la playa. Natsuo por curioso le pregunta a Hina cómo es que inició su romance con Sho, ya que pensaba que detestaba a la gente como su padre, o sea que fueran infieles. Ella le revela que cuando iba en bachillerato, sus amigos la excluyeron de su grupo porque la estaban juzgando incorrectamente, criticándola porque pensaba que Hina era una chica fácil. Eso causó que ella comiera sola en el salón de biología. En ese momento, Shu con su marioneta la animó para que no se sintiera triste, y a partir de ese momento Hina comenzó a ir al salón de biología para pasar tiempo con Shu, por lo que después de que se graduara y fuera a la universidad, se lo volvió a encontrar. Se puso triste ya que su primer amor, o sea Shu, estaba casado. Aún así le pidió que se siguieran viendo. Natsuo comprende un poco más a Hina y le enseña la novela que estaba escribiendo, aclarándole que usó a ella para inspirarse en el personaje principal, revelándole que está enamorado de ella. Por ese motivo, Hina le propone que salgan juntos y lo lleva de la mano hasta dentro del mar, cosa que se le hizo raro a Natsuo deteniéndola. Resulta que si comenzaran a salir tendrían que olvidarse de todos, ya que entre la sociedad eso no estaría bien. Prácticamente es como si ya no existieran, preguntándole si acepta eso, pero Natsuo solo se quedó dudando sobre qué responder.
Hina, al ver eso, dice que se siguen comportando como hermanos que se llevan bien. Al llegar a casa, Hina se quedó leyendo la novela de Natsuo, haciendo que se salieran las lágrimas. Dejando eso de lado, Rui va al cuarto de Natsuo para conversar un poco, pero en realidad le propuso que se dieran un beso, ya que cuando lo hicieron no se besaron. Natsuo, aunque al principio se negó, terminó accediendo, besando a Rui. Ella le revela que le puede gustar y no le molestaría para nada que él sintiera lo mismo para luego irse. Al día siguiente, Natsuo asiste al club de literatura para hablar con Ashihara y preguntarle cosas sobre los libros que estaba leyendo, cuando de repente va entrando Rui y Momo, a quienes se les hizo sospechoso que Natsuo estuviera solas con la presidenta. Para cambiar de tema, Natsuo les explica que deben de ponerse de acuerdo para hacer una antología para presentarla en el festival. En ese momento va entrando Kiriya, quien les sugiere que no se distraigan en eso y mejor se pongan a estudiar porque se avecinan los exámenes. Eso hizo que al llegar a casa, Rui y Natsuo le rogaran a Hina que les diera clases particulares para que les ayudara a estudiar. Pero mientras estaban estudiando, Rui saca a flote el tema de que Natsuo pasa demasiado tiempo con Ashihara, sospechando que quizás hacen algo cuando estén solos, pero Natsuo solo estaba evadiendo el tema. Después de eso, cada quien va a su cuarto, y Natsuo estaba estudiando más, pero en una parte tenía duda, así que a la hora de que le iba a preguntar a Hina sobre eso, le encuentra en su cuarto haciéndose el autodelicioso. Como el prota es medio distraído, hace ruido. Eso hizo que Hina saliera a ver quién estaba afuera, pero por suerte no lo descubrió. Al día siguiente, resulta que todos habían salido bien en sus exámenes. Por ese motivo, Kiriya los felicitó, dándole instrucciones de lo que deben de hacer para el club de literatura. Rui le pregunta a Natsuo si de casualidad no tomó su ropa interior, pero se le diga en claro que no tiene por qué hacer eso, invitándola a que fueran juntos a la escuela, ya que iría por un libro, pero Rui lo rechaza. Dejando eso de lado, Natsuo al estar en la escuela lo termina arrollando una bicicleta. De esa manera conoce a Alex, un estudiante extranjero que fue de intercambio a su escuela. Ambos se vuelven amigos y van juntos a tomar un café al lugar en donde trabaja Fumiya. Ahí se enteran que hay una persona que está hurtando la ropa interior de las chicas, así que después de que se fueran juntos de regreso a casa, se encuentran con el hurtador de ropa interior. Ambos lo persiguen hasta que lo atrapan, llevándolo a la comisaría para entregarlo. Alex está muy contento por haber hecho una buena obra, cuando de repente va llegando Rui a la comisaría para aclarar el asunto del hurtador de ropa interior, ya que fue una de las víctimas. Alex al verla le pidió a Natsuo que se la presentara, porque se le hizo muy hermosa, así que al regresar a casa, mientras estaban preparando la comida, Natsuo le revela a Rui que le interesó a su amigo Alex, pero eso causó que ella se fuera enfadada para su cuarto, por lo que momentos después, Natsuo fue a verla para llevarle algo de comer y disculparse por haber sido insensible en ese tema. Rui le menciona que para disculparse tiene que hacer algo, insinuándole que la besara, cosa que termina siendo Natsuo. Ambos prácticamente se estaban comiendo, cuando de repente va entrando Hina, sorprendiéndose por lo que acababa de ver y yéndose rápidamente. Natsuo lo intenta detener, pero Hina le pide que la deje ir porque no importa que le digan. En ese momento no le va a creer, así que se queda fuera de su cuarto para esperar a que puedan hablar. Por lo que Rui va a hablar con Hina, ya que sabía que quería hablar con ella, dejándole en claro que le gusta a Natsuo sin importar que sean familia, justificándose de que no estaba mal, ya que no son parientes de sangre. Al día siguiente, Natsuo salió con Alex, pero al verlo muy distraído, Alex le comenzó a aconsejar, adivinando por todo lo que estaba pasando, diciéndole que debía de hablar las cosas para aclararlas, así que va con Hina para poder aclarar todo. Hina ya sabía que Rui empezó todo entre ellos, le pregunta qué es lo que siente por ella. Natsuo le deja en claro que sus sentimientos que tiene hacia Hina no han cambiado, cosa que hizo que Hina no entendiera por qué se besaron, aunque no se lo dijo. Al amanecer, mientras todos estaban desayunando, Hina revela que se va a ir de la casa porque según ya quería ser independiente. Sus padres aceptan la decisión, y antes de que se fuera Hina, organizan una salida entre todos, yendo al distrito comercial en donde estaban celebrando una feria. Rui, como sabía que era por ellos por lo cual Hina se iba a ir de la casa, le pide a Natsuo que no se besaran por un tiempo. Luego de ello, Natsuo va a buscar a Hina para llevársela a un lugar solo y puedan hablar. Este le pregunta si es por lo que pasó que se quiere ir de la casa, pero Hina le pide que no se sienta responsable de lo que va a pasar, solo se quiere independizar sola, cosa que Natsuo no le terminó creyendo, pidiéndole que le revelara toda la verdad, pero ella se cerraba y terminó huyendo de él. Natsuo la estaba persiguiendo para que pudieran hablar, así que de momento le pide a Kobayashi que la detenga a Hina y los lleva a ambos a un lugar tranquilo para que pudieran hablar. Kobayashi no entiende por qué Hina tiene esas actitudes y se supone que ella es la adulta, como tanto decía, pareciendo como una niña que se enojó y no quiere hablar. De igual manera, le aconseja a Natsuo que solo la deje hablar a ella para que se desahogue. De esa manera mejorarán las cosas entre ellos, dejándolos solos. En ese momento Hina se empezó a sincerar con Natsuo, revelándole que siempre actúa como adulta cuando la situación la amerita.
teniendo envidia de que Rui era muy madura para su edad. Sin embargo, no podía darse el lujo de hacer las cosas que hacía Rui porque ella era la adulta. Por ese motivo, cuando los vio besarse ambos, le dieron celos, sabiendo que si se queda en la casa no podría controlarse y terminaría haciendo algo con Natsuo. Aunque ella fue quien lo rechazó, no tiene opción porque era lo que se suponía que debía de hacer. Natsuo se ríe de alegría al ver los verdaderos sentimientos de Hina, pero eso lo toma mal yéndose rápidamente. Pero Natsuo la detiene, abrazándola por atrás y pidiéndole que se queden así por un rato, alegrándose de escuchar los verdaderos sentimientos de la chica que le gusta. Rui, como no sabía qué hacer respecto a lo que Hina se iba a mudar, sale a dar un paseo y va a la biblioteca. Ahí se encuentra con el profesor Kiriya, pero se sorprendió al verlo junto con Shu, el ex novio de Hina. Las cosas se pusieron un poco incómodas, ya que Rui seguía molesta con él. Así que Shu la invita a un restaurante para poder disculparse apropiadamente, diciéndole que pidiera lo que quisiera. Shu le deja claro que ya se divorció, pero no por eso volverá a llamar a su hermana Hina, disculpándose por los problemas que le causó a Rui, aunque ella le sugirió que la volviera a buscar. A Shu no se le hace una buena idea, porque a pesar de que siguiera sintiendo algo por ella, se le hace algo inapropiado, ya que Hina fue quien terminó la relación. De igual manera, sabía que ya no sentía lo mismo. En ese momento Rui revela que se siente culpable de que Hina se quisiera mudar, ya que siente que fue por la discusión que tuvieron. Shu, para calmarle, le menciona que si Hina le dijo que no fue por ella, es porque es cierto, porque ella no haría nada por despecho. Eso hizo que Rui fuera a hablar con su hermana y le pidiera entre lágrimas que no se fuera de la casa, porque quería seguir viviendo juntas. Hina le deja claro que no es su culpa, siempre fue su deseo volverse independiente, pidiéndole que la deje ser libre. Rui no tuvo más remedio que aceptarlo. Por otro lado, Natsuo, al volver a casa, se encuentra con una nota de Hina, que le dejó la llave de su apartamento para que la fuera a visitar cuando quisiera. Llegando el día de la mudanza, Natsuo y su familia le ayudaron a Hina a pasar todas sus cosas a su nuevo apartamento, así que como agradecimiento dio la comida. Dejando eso de lado, Natsuo no entendía exactamente por qué Hina le dio la llave, pensando si era una prueba para ver si está listo que fueran pareja o todavía no, por lo que decidido toma sus cosas y sale de la casa. Pero antes de ello se topó con Rui, quien estaba en el cuarto del que era de Hina, abrazando a Natsuo por lo triste que se sentía, mencionándole que le alegra tener a él porque de lo contrario estaría más sola que nunca. Natsuo la aparta de sus brazos, diciéndole que la va a apoyar pero como hermanos, para después irse. Luego de ello va al departamento de Hina, toca la puerta pero al ver que nadie responde, usa la llave que le dio y la encuentra acostada en su cama. Al despertarla le menciona que está decidido a tener una relación con ella, para que luego se comieran a besos. Natsuo estaba dispuesto a hacer el delicioso con Hina, pero esta lo detiene, ya que no quería apresurar demasiado las cosas, por lo que ambos mejor se toman un café mientras están juntos. Al día siguiente regresan a la escuela, y oficialmente Natsuo le presenta a Alex a Rui para que se hicieran amigos. Dejando eso de lado, mientras Natsuo estaba caminando con sus amigos, se topa con Hina. Sus amigos la saludan, pero Natsuo sintió que Hina estaba incómoda por su presencia. Por ese motivo la va a ver él solo, preguntándole si estaba lista para tener una relación con él, ya que no toma en consideración lo que sentía ella, porque lo único que no quiere es incomodarla. Hina se lo lleva a un lugar más privado para decirle que siente lo mismo por él, pero está siendo muy precavida para cuidar su relación, dándole un beso para que confirmara todo lo que le dijo. Mientras todos estaban en el club de literatura, Ashigabara se preguntaba por qué el profesor Kiriya estaba faltando mucho a la escuela, llevando ya más de 3 días desaparecido, así que por ese motivo decidieron ir a visitarlo. Al llegar a su casa, Natsuo quedó impresionado por ver el lugar en donde vivía. Al entrar a su apartamento, lo recibe una mujer que todos pensaron que era su esposa, haciéndosele raro ya que se suponía que el profesor era soltero. Así que momentos después, Kiriya lo recibe mencionándole que esa mujer en realidad es su editora, porque él es novelista, y por si no fuera poco, publica novelas bajo el seudónimo del autor favorito de Natsuo, no pudiéndose creer que su profesor fuera su autor favorito. Luego de ver que Kiriya estuviera bien, se fueron a casa, y al día siguiente, mientras todos iban de camino al club de literatura, Natsuo estaba suponiendo que a Ashihara le gustaba el profesor Kiriya, pero ella, por lo nerviosa que estaba, le terminó dando un golpe a Natsuo, haciendo que este cayera por las escaleras. Esto causó que se lastimara mucho y enyesaran su pie. Hina, preocupada, va a visitarlo. Él se disculpa porque no podrá ir a verla seguido como lo hacía antes, pero ella quiere que se recupere primero. Dejando eso de lado, esto lo aprovecha Rui al máximo, revelándole que le alegra que se haya lastimado porque de esa manera pasará más tiempo con ella, besándole y diciéndole que ella lo cuidará para que se recupere pronto. Al día siguiente, Ashigabara toda penada se disculpa con Natsuo, ofreciéndose a pagar los gastos del hospital.
Regresando con Rui, incluso se metió a bañar con él para ayudarlo a bañarse y por accidente le tocó al titán, haciendo que se sonrojara mucho. Dejándose de lado, Rui va al restaurante para contarle todo lo que pasó a Kobayashi y aprovecha para decirle a Fumiya que Natsuo no podrá ir a visitarlo a su casa ya que se lastimó. A Fumiya se le hace algo raro, ya que hace tiempo que Natsuo no va a su casa, por lo que Rui va con Natsuo para preguntarle por qué le mintió sobre que iba a la casa de Fumiya, queriendo saber en dónde en realidad iba. Natsuo le volvió a mentir respondiéndole que en realidad iba a la casa de Momo. Rui se pone celosa, aunque se tranquiliza pidiéndole que no le vuelva a mentir de esa manera. Luego de ello, Natsuo llama a Fumiya para contarle todo lo que pasó y que ya está saliendo con Hina. Su amigo se alegra por él, diciéndole que tenga cuidado, así que al día siguiente Natsuo estaba viendo fotos de lo que le había mandado Hina, teniendo muchas ganas de verla, por lo que nuevamente le invita a Rui con que irá a visitar a Fumiya, pero en realidad se estaba comiendo a Hina en su apartamento. Natsuo le pide que se bañen juntos y Hina accede, pero en lugar de bañarse casi estaban por hacer el delicioso, cuando de repente tocan a la puerta. Resulta ser Rui quien estaba ahí, viendo lo que estaba pasando. Eso hace que se le salgan las lágrimas y salga corriendo rápidamente. Por otro lado, Natsuo había vuelto a casa, pero se le hizo raro que Rui no estuviera ahí, buscándola como desesperado para encontrarla, hasta que la encuentra en un parque. Y al estar más calmadas las cosas, Rui le revela que después de que lo fue a buscar a casa de Fumiya, se preocupó al ver que no regresaba, así que entró a su cuarto para encontrar pistas y leyó su novela, dándose cuenta de que Natsuo estaba enamorada de Hina y este se lo confirma. Al regresar a casa, actúan como de costumbre frente a sus padres, pero Rui sí se puso triste por la relación de Natsuo y su hermana, así que al día siguiente, mientras iban de camino a la escuela, Rui le deja claro a Natsuo que a partir de ese momento lo detestará mucho, para luego irse a la escuela. Natsuo, estando en clases, anuncian que su viaje escolar será en Okinawa, por lo que toda su clase se emociona por eso. Luego de ello, Natsuo se reúne con Hina para revelarle lo que le dijo a Rui, sobre que lo detestaría mucho, pidiéndole que eso no tiene que afectar para nada su relación. De igual forma, Rui solo estaba ignorando mucho a su hermana. En el club de literatura, el profesor Kiriya anuncia los resultados del concurso de la novela que escribieron, ganando el primer lugar la novela que escribió Rui. Eso no le sentó para nada bien a Natsuo, poniéndose triste por no haberlo recibido a él. Así que cuando iba de regreso a casa, se topa con Ashihara, quien igual estaba deprimida por no haber recibido el premio a pesar de que ambos siempre han estado en ese tema de la literatura. Aunque Ashihara no se lo toma mal, motivándose para que se esforzara aún más. Natsuo por su parte va a visitar al profesor Kiriya para pedirle ser su aprendiz, y aunque al principio no lo aceptó en su casa, lo deja pasar. Entiende un poco por qué ha venido, se siente celoso por la derrota que tuvo ante Rui, por no haber ganado el premio, así que Natsuo quería mejorar sus habilidades y aprender a mejorar. Prácticamente Kiriya le menciona que sí tiene madera para ser escritor, pero si no se lo toma en serio, poco puede hacer para ayudarlo, insinuándole que no puede ser su aprendiz, ya que ve que esto se lo toma muy a la ligera, cuando debería de esforzarse por sacar varias novelas, cosa que no hace ya que se quedó estancado con una. Luego de ello se va a casa y lo recibe Rui. Este lo felicita por haber ganado el premio, pero a Rui no le alegra mucho. Mitsuo al ver eso la anima para que siga esforzándose. Desde ese momento Natsuo se propuso escribir una novela cada semana y dársela a Kiriya para que la revisara. Después de ello inicia su viaje a Okinawa, en donde pasaron varios momentos divertidos Natsuo con sus amigos, además de que Rui y Hina pudieron hablar bien sobre lo que pasaba. Rui le deja claro que todo estaba bien entre ambos, pero no puede evitar que deteste mucho a Natsuo por lo que siente, ni aunque terminaran su relación. Al llegar la noche, el par de tortolitos se reúnen en el cuarto de Hina, porque tenían cosas que decirse. Por un lado, Hina quería terminar su relación, mientras que el otro, Natsuo, quería llevar las cosas más en serio. Pero esta, al escuchar eso de Hina, se opone a esa idea, mencionándole que no ponga de pretexto su edad, ya que pueden llevar eso en serio a ambos, convenciendo a Hina de seguir con la relación, y terminando haciendo el delicioso. Por lo que al regresar a la escuela, Hina es llamada a la oficina del director, ya que le enseñaron una foto donde ella está besando a Natsuo. Hina se disculpa con el director por haber hecho eso, pidiéndole que aceptará cualquier tipo de castigo por sus acciones. Por ese motivo, al llegar el invierno y antes de salir de vacaciones, Hina anuncia a todos sus alumnos que será transferida a otra escuela, agradeciéndole a todos por todos los recuerdos que le dieron. Eso sorprende tanto a Natsuo como a Rui, quienes no sabían nada al respecto. Por ese motivo Natsuo le intentaba contactar pero no podía. Hina estaba en la azotea de la escuela en donde conversó un poco con Kiriya, y ese le menciona que comprende un poco lo que pasó, sabiendo sobre la relación que tenía con Natsuo. No la fue a juzgar,
ya que sabe lo que tuvo que pasar. Sucedió lo mismo cuando Shu se enamoró de Hina. Pasando con Natsuo, fue al apartamento de Hina, que ya estaba vacío, y se encontró con una nota en donde básicamente Hina se despedía de Natsuo, explicándole todo lo que había pasado. Se irá a otra escuela porque la directiva descubrió su relación, pidiéndole que no la busque más para evitar problemas. Eso hace que Natsuo entre en depresión y solo se encierra en su cuarto. Rui le cuenta lo sucedido tanto a Kobayashi como a Fumiya, y Fumiya va a visitarlo a su casa, enojándose porque su amigo solo se está deprimiendo y no vio todo lo que Hina tuvo que pasar para que él no saliera afectado, pidiéndole que no haga que ese esfuerzo fuera en vano. De esa manera Natsuo se anima y va a ver al profesor Fumiya para pedirle que le dé un descanso de las historias cortitas. En su lugar va a escribir algo más largo para avanzar como escritor, cosa que hizo, pero su padre estaba preocupado ya que aún así seguía sin salir de su cuarto. De igual manera Tsukiko descubrió dónde vivía Hina, quedándose tranquila por ver que su hija sí estaba bien, pero no se podían creer que Hina y Natsuo estuvieran saliendo, cuestionando si estuvo bien que se casaran de nuevo. Natsuo fue a los baños junto con Kobayashi y este le cuenta sobre la vez que dejó a su familia ya que no quería ser parte de la mafia. El tatuaje que tenía atrás se le iba a quitar, pero cuando le avisaron que su padre había fallecido, ese se arrepintió por no haberlo visto por última vez, dándole el consejo a Natsuo que le pasará de todo en la vida, pero solo tiene que aprender a seguir adelante porque no puede regresar las cosas, por lo que desde ese momento solo se concentró en escribir su novela ligera, hasta que llegó Año Nuevo, en donde fue junto con sus amigos al templo para dar gracias por un nuevo año, y terminaron yendo a la casa del profesor Kiriya para celebrar, aparte de que Natsuo le dio el borrador de su novela. Al leerla, supo que Natsuo estaba avanzando como persona. Pasando un tiempo, Kiriya cita a Natsuo a su apartamento para presentarle a su talla, quien se lo lleva a una ceremonia de premiación. Resulta que Kiriya escribió la novela que Natsuo había escrito y terminó ganando el primer lugar en un concurso literario muy importante. Natsuo se alegró por eso y subió al podio para dar su discurso de agradecimiento, aparte de que Tsutaya se convertiría en su editor para que pudiera publicar más novelas. Al regresar a casa, Natsuo pensó que Hina había regresado, abrazándola muy fuerte, pero en realidad era Rui con una peluca. Este se disculpa con ella por haberla confundido y como compensación le invita algo por haber ganado el concurso. En ese momento Rui besa a Natsuo, dejándole en claro que no se rendirá en conquistarlo e irá con todo sin importar que tenga como rival a su propia hermana. Y así es como termina la primera temporada del anime de Domestic Nakanojo. Espero que les haya gustado y si fue el caso les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo a este video para que siga subiendo este tipo de contenido al canal. Y bueno chicos, chicas, hasta que ha llegado el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido, sobre todo te haya informado sobre lo que sucede en la primera temporada del anime de Domestic Nakanojo. Ya sabes que si te gustó, por favor déjame tu like en la parte de abajo, suscríbete si no estás, para que esta familia de anime fanáticos crezca más y más. Seguidme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, los enlaces estarán acá abajo en la descripción de este video. Y bueno chicos y chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Erosil Pro, cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.